semana pasada ya sobre este tema de que Dios ha edificado y edifica su iglesia para que estemos juntos, porque sabe muy bien Dios que juntos somos más fuertes, ¿verdad? Sabiendo que juntos somos más fuertes. Hay una dinámica de grupo que Dios quiere y ha establecido. Ha creado al hombre y dijo de entrada, no es bueno que el hombre esté solo. Después hizo una mujer, pero hablamos de la familia, hablamos de la sociedad, hablamos de un conjunto de personas que viven juntos y que contribuyen los unos con los otros. Uno no puede vivir solo, es malo que esté solo. Y entonces Dios ha creado su iglesia con el mismo esquema. Dios quiere que la gente se reúna, pero no solamente se reúne en reuniones como esto, sino que tenga una vida de comunidad, de comunión los unos con los otros. Hay una dinámica entonces de grupo que Dios quiere establecer en medio de nosotros, y el simple hecho de reunirnos los domingos para alabar, para adorar, para escuchar a Dios, es lo que Dios quiere para su familia, que es la iglesia. Entendemos eso, pero Dios nos llama a un nivel superior, nos llama a ti y a mí a que entremos en una dimensión superior. Es una dimensión de comunión los unos con los otros. La iglesia no sería más que un club si solo fuera una reunión los domingos por la mañana. ¿Entendéis esto? Porque es igual, sería un club como el Club Deportivo Tenerife. A veces gana, a veces pierde, pero la gente va al estadio y nada más. O sea, aplaude y qué bien. Y está sentado en las gradas y se va a casa y después sigue viviendo su vida. La iglesia es otra cosa, entendemos bien, ¿eh? Y desde que existe la iglesia, desde los apóstoles, se ha creado una dinámica de iglesia. Cosa que se ha perdido en el tiempo porque se han construido templos y la gente va el domingo a misa y hace sus rituales ahí y vuelve a casa y ya está, ¿no? No es lo que Dios ha querido. No es lo que Dios ha querido. En el Nuevo Testamento encontramos el modelo que Dios quiere para su iglesia. Y leyendo el Nuevo Testamento descubrimos que la gente se reunía en el templo, sí es verdad, porque existía un templo, pero más bien después se empezaron a reunirse en las casas de las personas. Y formaron grupos, y formaron familias espirituales. ¿Por qué? Porque aquí dentro de estos grupos empezó una dinámica que era absolutamente revolucionaria. Ya no era el cumplimiento de una religión en un lugar donde Dios supuestamente estaba, ¿no? Entonces la gente tenía que ir ahí, primero en el tabernáculo, después en el templo, después en la sinagoga. Pero bien, Dios había previsto otra cosa. Primero quería vivir en nuestros corazones y quería reunirnos para que empecemos una dinámica juntos, adorándole, celebrándole, creyendo en Él y saliendo también a la calle para evangelizar. Y donde se realizaba la gran parte de la evangelización y la enseñanza era en las casas. Y en las casas se podían desarrollar relaciones auténticas entre las personas. Y es ahí donde justamente uno empieza a temer la iglesia. Porque es un riesgo pertenecer a una iglesia viva, ¿sabéis ustedes? No hay ningún riesgo de ir a la iglesia los domingos, sentarse, escuchar y marcharse a su casa. No hay ningún riesgo. No pasa nada, ¿vale? Pero entrar en la dinámica de grupos caseros y de iglesia que es viva y que empieza a ponerse en marcha, entonces sí hay un gran riesgo. ¿Sabíais? ¿Sabéis cuál es este riesgo? El riesgo de quitarse la máscara y de enseñarse como uno es. Mientras tú asistes y escuchas y te vas para casa, no pasa nada. Pero cuando formas parte de un grupo y empiezas a descubrir lo que es el otro, y entonces empiezan las tirantes y las cositas que hay entre la gente y tal, pero es justamente ahí donde Dios quiere actuar. Donde Dios quiere manifestarse, manifestar su poder, su amor, su amor transformador entre nosotros, ¿no? Y demasiados cristianos apenas se reúnen los domingos para celebrar un culto, pero no tienen comunión con los demás. O solo con algún pequeño grupito así, nada más.
Hay tres palabras que definen la iglesia, son esas tres palabras que tenemos aquí. Primero, conocer a Dios. Tú tienes que conocer a Dios. Tienes que descubrir quién es. ¿Qué es lo que ha hecho Dios para ti? Cuando empezamos a descubrir a Dios, empezamos a descubrir nuestro estado personal, nuestro estado de perdición, nuestro estado de pecadores, nuestro estado de personas que han fallado la meta, que están alejados de Dios, que están separados de Dios. Y todos decimos, sí, soy pecador, sí, como todo el mundo, ¿verdad? Pero delante de Dios eso es muy grave, es terrible. Pero cuando empezamos a conocer a Dios, dices, wow, ¿qué soy yo? Soy un inútil, soy terrible. He pecado contra ti, oh Dios. Pero Dios es mucho más que alguien que nos recuerda nuestros pecados, alguien que ha dado su Hijo por nosotros para salvarnos de ellos. Es el gran médico, es el juez que da la solución con la sentencia. Y que en lugar de sentenciarnos a nosotros, se sentencia a sí mismo. ¡Wow! Y muere en la cruz por nosotros. Y dice, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tiene vida eterna. Y nos hace miembros de su familia. Eso es conocer a Dios, ¿entendéis? Y después descubrir quién es Dios, que su amor es tan grande que nunca terminaremos de descubrir qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y su amor para con nosotros, sus intenciones para con nosotros son extraordinarias. Y entonces eso es toda una vida. Es lo que queremos hacer, descubrir, ¿no? Conocer a Dios en primera parte. Pero Dios automáticamente nos dirige una vez que le hemos entregado nuestra vida, que hemos dicho, sí Señor, quiero que tú seas mi Salvador, yo te acepto como mi Salvador personal. Enseguida nos orienta hacia los demás para que empecemos a conectar y a hacer real la vida que Él ha propuesto para nosotros originalmente, que vivamos en sociedad, sin divisiones, en amor los unos por los otros, ayudándonos los unos a los otros. Y nos orienta hacia nosotros mismos. Y eso es extraordinario. Eso es conectar. Por eso Dios ha creado la iglesia. Si no, ¿sabéis lo que hubiera hecho Dios? Hubiera dicho, bueno, tú me aceptas como mi Salvador personal y desde el momento que me acepta, yo te llevo al cielo para evitar la recaída. No, sería mucho más fácil. Uno se convierte y muere enseguida. Así está en el cielo, y tranquilo. Todo solucionado. ¿Te gustaría que fuera así? Dice que no, ella. Obviamente Dios tiene otro plan, ¿estamos de acuerdo? Quiere, durante el tiempo que nos queda de vida, que empecemos a gustar las leyes y la vida de que vamos a gustar después. Pero en este mundo que está tan torcido es complicado, lo entendemos bien. Pero por eso va a crear su iglesia, para que dentro de la atmósfera de la iglesia se supone que debemos empezar a vivir según lo que viviremos después. Y con la ayuda de su Espíritu Santo, la ayuda de su poder, empezamos a descubrir ciertas cosas. Oh, yo sé que somos totalmente imperfectos, que muchas cosas tenemos que descubrir todavía, pero lo poquito que hemos descubierto es tan extraordinario que vale la pena vivirlo. ¿Quién dice amén a eso? ¿Ah? El cristianismo no se vive solamente en filas, como ustedes esta mañana, sino en círculo. ¿Recordáis la semana pasada lo que hicimos, verdad? ¿Ah? Eso está bien, de sentarse para conocer a Dios, para recibir enseñanza y lo que sea, y para alabar a Dios. Pero después hay que vivir en círculo, tratando de mirarse los unos a los otros, de compartir los unos con los otros. Así que es urgente para cada uno de ustedes de pertenecer a un grupo CCC. Dile a tu vecino, quiero que vengas a mi grupo. No se me pelean para ir de un grupo al otro, me da igual. Sí. Grupos donde se comparte la vida cristiana, compartir preguntas, compartir enseñanza, compartir testimonio, un lugar donde uno se quita la máscara y donde se ora los unos por los otros, porque todos pasamos por dificultades y todos necesitamos sobrellevar las cargas del uno al otro
y aportar al Señor. Nosotros no somos la solución la tiene Cristo. Amén. Entonces nos ayudamos mutuamente a dirigir nuestra mirada en Cristo y nos ayudamos mutuamente a caminar juntos en pos de Cristo. Y eso es extraordinario. Y donde se ora los unos por los otros. Hace apenas una semana fue presentada en los Estados Unidos una película, la última película de los hermanos Kendrick. ¿Lo conocen ustedes, los hermanos Kendrick? No, no lo sé. Pues aquí tenemos la película que se llama Cuarzo de Guerra. La oración es un arma poderosa, dice así, de los hermanos Kendrick. Aquí lo tenemos abajo. Esta película es la cuarta de una serie que hemos visto nosotros de las otras, ¿no? Hombres de valientes, retos de valientes, que había otras, no sé. ¿Ah? ¿Perdón? A prueba de fuego y las ruedas, no sé, la primera fue una cuestión de un vendedor de coche, ¿no? En fin, unas películas que tuvieron un gran éxito y efectivamente tienen un mensaje muy poderoso, muy grande, y que ha llegado a los cines también en Estados Unidos y en América Latina también. Y la semana pasada, hace 2 semanas, fue presentada esta película en los cines de Estados Unidos y de entrada llegó al segundo rango de las películas presentadas. Así que la aceptación ha sido absolutamente descomunal y extraordinaria. Y vamos a ver un pequeño video donde un comentarista de la televisión normal, o sea, una televisión conocida en todos los Estados Unidos, un periodista va a entrevistar a estos dos y va a decir lo que él piensa de la película. You're just looking at a clip from the movie War Room. It's the 4th film by the Kendrick brothers, who have focused making faith-based films such as Facing the Giants, Fireproof, and Courageous. Their latest movie, War Room, opened in 2nd place last weekend at the box office and expands to more theaters this weekend. And joining us this morning are the writers and directors of the movie War Room. Good morning, Alex and Stephen Kendrick. How are you guys doing? Good morning. Hey, Aaron, how are you? Great. Let me tell you first and foremost, I am so excited to talk with you guys because each movie you've made gets better and better. It does better at the box office, each film. But more importantly, I saw this movie last weekend with a group of people. I'm gonna start crying before I get even to this. It changed my life so much. Wow. This movie, that's awesome. That's why we made it. Yeah, it's about prayer. It's about making your prayer life and finding a room called the War Room. And I immediately after this movie, I went home, ripped out everything in my closet, and made my own war room. Wow. Wow. That's incredible, man. Awesome. You'll see a difference in the days ahead. Write them down so that you can keep up with them. It's great to be able to check off those prayer requests and realize that God is alive and well and working in your life. He vuelto a mi casa y la primera cosa que hice después de ver la película, hice un cuarto de oración, un cuarto de guerra, como dicen aquí, ¿verdad? Y el otro le pregunté, después tú vas a empezar a ver la diferencia. ¿Quién quiere vivir esto? ¿Ah? ¿Quién quiere vivir esto? Efectivamente, esta película, la cuarta de la serie, fue segundo en el ranking de los Estados Unidos hace 2 semanas atrás. Y este periodista la ha visto y fue conmovido y puso en acción directamente lo que había visto. La cuestión es, cuando oramos juntos, Dios nos oye y actúa. Está bien que no oigo ningún amén, pero está bien. ¿Ah? Dios nos oye y actúa. Un evangelista famoso del siglo XVIII declaró, orar juntos permite a Dios actuar. Es decir, que entendemos bien que hay una cosa que ocurre en el mundo celestial. Parece que cuando estamos juntos y oremos por la misma cosa, dice, donde 2 están unidos, estoy en medio de ellos, ¿verdad? Y pedid lo que queréis y lo será hecho. Y cuando cumplimos este requisito de parte de Dios, eso le permite a Dios actuar, como que si no hacemos eso,
no le permite a Dios actuar. No es que Dios no pueda hacerlo, obviamente Dios es libre y es totalmente poderoso y muchas veces actúa incluso si no le pedimos, ¿verdad? Y Dios, menos mal que Dios actúa incluso cuando no oramos, ¿verdad? Pero entendemos que nuestra actitud como hijos suyos cuando empezamos a pelear, podemos decir literalmente juntos en oración. Eso dice, permite a Dios actuar, le da como vida libre, ¿no? Vida libre para actuar, y es lo que hace Dios. Eso es extraordinario. Por eso esta constante motivación, ordenanza sobre la necesidad de orar siempre. ¿Habéis leído el Nuevo Testamento? ¿Habéis leído la carta de Pablo? La cantidad de veces que nos exhorta, que nos... Vaya, por favor, silencio. Que nos llama, que nos empuja, que nos realmente lleva por este camino de decir, orar sin cesar. Continúa a orar. Orar sin desmayar, fíjate, ¿no? Orar continuamente, ¿no? Y uno dirá, bueno, ustedes oran los lunes y a veces ocurren y pasan cosas y a veces los lunes dicen, bueno, pues ya podemos tachar esto porque Dios ha actuado y todo el mundo dice gloria a Dios y uno pensará, bueno, eso es pura casualidad, ¿no? La cuestión es que más oramos, más casualidades hay. ¿No estáis de acuerdo? Y más oramos juntos y más casualidades ocurren, ¿no? No, obviamente sabemos nosotros que no son casualidades, que Dios actúa siempre. Uno dirá, es así. Más fuerte juntos es cuando juntos estamos cerca de los que sufran para defenderlos. Ante todo, vamos a leer un texto después, dice así. Dice en 1 Pedro 4, 8, 9. Dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración. ¿Qué dijo? Ante todo, ¿no? Sobre todo. Significa que hemos hablado de muchas cosas, de la vida cristiana, de muchas cosas, pero al final, sobre todo, ¿no? ¿Qué dice? Sed ferviente en vuestro amor los unos por los otros. Wow, esto es un programa, ¿eh? Ser fervientes los unos con los otros. Abrir sus casas sin murmuración. Hay un claro contraste entre un cristiano que es religioso y el que es relacional. No sé si me entendéis. Es decir, el cristiano relacional es un cristiano que ha entendido lo que Cristo hizo por él y que ahora se relaciona con los demás. El religioso solamente va para cumplir unos ritos ahí en la iglesia y se olvida de todo. No, yo he cumplido y ya está bien y voy para mi casa, ¿no? Hay una gran diferencia entre estas cosas y yo no creo que Dios quiere que seamos religiosos, ¿verdad? Quiere que seamos relacionales, que tengamos una relación con Dios que nos lleva a una relación los unos con los otros. Y a la época y hoy había gente que vivía en una religión centrada sobre ellos mismos, llenas de murmuraciones. No, ustedes no saben lo que son esto, ¿verdad? No saben lo que son. Las críticas, las murmuraciones, el no sé qué, y yo le dije, y él me hizo, y él me dijo, no sé qué, no sé. Yo sé que ustedes no conocen eso, ¿verdad? Pero bien, en la época, dice Pablo, pasaba eso en la iglesia. Pero también había otras personas que vivían el Evangelio amando a las personas, ministrando y abriendo sus casas, sin murmuraciones ni críticas, con un verdadero amor auténtico hacia las personas, que venían con sus problemas, con sus cargas, con sus trabas, con sus defectos, con todo tipo de ataque que podían recibir. Y la gente que había tenido una liberación por parte del Señor, automáticamente se dedicaban a ayudarse mutuamente para que la gente pudiera encontrar al Señor. Un creyente que combate con los demás. Eso es algo muy lejos de la manera tradicional. Pablo nos describe la iglesia de esta manera. ¿Cómo dice Pablo después? En 1 Corintios 14, 26 dice,
¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Como dice, como iglesia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y dice, cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, y que todo se haga para edificación. No dijo aquí que el pastor traiga su guitarrita, que cante con la gente y que después empiece a dar una enseñanza y que también una revelación personal, ¿no? Y que si hay lenguas que las interprete, ¿no? Y que cada cual, ¿no? Cada cual. Significa que todos los que están ahí son responsables de eso. ¿Entendéis la dinámica del culto personal dentro del grupo? Eso es extraordinario. La iglesia de Corintios tenía miles de personas. No era una iglesia pequeñita como la nuestra, no, tenía miles de personas en Corintia. Había crecido esta iglesia enormemente, tenía muchos problemas también, es verdad. Pero Pablo instruye a la iglesia de Corintio a que formen grupos donde pueden desarrollarse la vida de iglesia, la vida de la comunión de los hijos de Dios. Cada cual aportar salmos, lenguas o interpretación, edificarse mutuamente. Es un lugar ideal para el aprendizaje en la célula, ¿no? Como la tenemos nosotros hoy en día, donde tú te reúnes en una casa, donde estás acogido en una casa así de esta manera y donde la gente puede hablar, puede compartir. Esta mañana ustedes no pueden compartir nada, solamente un momentito de 1 minuto, ahí les dejamos sitio para 3 minutos a cada uno, ¿verdad? Porque estamos en un culto todos reunidos celebrando a Cristo, ¿de acuerdo? Y oyendo una enseñanza. Pero en las casas no, ustedes pueden compartir los unos con los otros, pueden empezar a abrirse, pueden decir, pues fíjate, esta semana he tenido un problema, me gustaría compartirle con los demás, me gustaría que pudiéramos orar por eso. Y el líder de este grupo va a ayudarte y va a dirigirte a que todo el grupo va a orar. Y es como llevarse los unos a los otros los pesos, ¿verdad? Eso es extraordinario, ¿no? Y donde uno va a exponer su experiencia, su batalla, que va a ser compartido con los demás, son a la vez, ¿sabes? Tus batallas son a la vez únicas tuyas, pero también similares a las demás, ¿verdad? Tus batallas son tuyas, de verdad, pero son muy similares a los demás. De repente te das cuenta y dices, wow, es verdad, yo tengo esta batalla, pero no me había fijado que él también la tiene. Y este, de cierto modo, también pasa por lo mismo. O este ha pasado por lo mismo. Y me puede enseñar muchas cosas de cómo Dios ha actuado. ¿No es extraordinario eso? ¿No es fabuloso poder compartir esta dinámica? No hay experiencia más extraordinaria que vivir esta dinámica. Yo he vivido mucha experiencia muy emocionante. He viajado, he visto paisajes maravillosos. Hasta cerquita de Venezuela estuve, ¿eh? Así que lo vi de lejos y dije, qué bonito. No, era solo una piedra, muy lejos, pero está bien. Me falta nadar con las tortugas. Sé que algunos se fueron a ir a nadar con las tortugas en el sur, no lo hice todavía, pero lo quiero hacer porque me parece muy bonito. Tiene que ser emocionante, ¿no creéis? Hay tantas cosas en este mundo que son sumamente emocionantes, sumamente bellas. ¿Ah? Me he casado, he tenido hijos. ¿Qué cosa más extraordinaria todo eso? Cuando veo a mi mujer ahí con mis hijas ahí en París y tal, digo, wow, qué bonito que lo están pasando, fantástico. Son cosas de la vida muy bonitas, muy lindas, muy hermosas. Pero saben ustedes, no hay cosa más extraordinaria de vivir algo en grupo y de ver cómo Dios actúa. De ver cómo Dios transforma vidas, de ver cómo Dios hace una obra extraordinaria en la vida de cada uno. Cuando uno combate codo a codo con alguien que tiene un problema, y con el tiempo ver cómo Dios ha actuado y Dios ha transformado y Dios hizo una obra de rescate total, eso es absolutamente maravilloso, que es mucho más que todo lo demás. Eso es extraordinario. Es lo que decía Jesús, ¿sabe? Jesús decía esto en el Evangelio de San Juan. Por favor. Está perdido, ¿eh? La pobre. Vamos a ver.
Dice, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabbi, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad de él que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Qué es lo que había pasado? Conoce toda la historia de la mujer samaritana. Jesús de repente se dirige hacia un pozo y ahí hay una mujer samaritana y conversa con ella y ahí ocurre un milagro extraordinario porque esta mujer que había tenido 5 o 6 maridos, ¿verdad? Había una vida totalmente descentrada, totalmente loca y estaba muy confuso incluso en su manera de creer en Dios. Y Jesús con unas simples palabras, ¡pam!, de repente la mujer se le encienden las luces, cambia totalmente de punto de vista, corre a su pueblo, dice, he encontrado al que estaba buscando, ¿no? Y todo eso, y vuelve y testifica de ello. Y entonces los discípulos que se habían apartado de Jesús, de repente regresan y ven a Jesús ahí sentado, esperando, y le dice, oye, come, come. Y entonces Jesús le contesta eso, le dice, ¿saben ustedes la verdadera comida, lo más importante en mi vida, donde más me siento satisfecho, es cuando estoy haciendo la obra de mi Padre? Me siento saciado, ¿me entiendes? Me siento saciado, casi ya no importa. Yo sé que la comida siempre es importante, que comemos, si hay hambre, pues hay que comer, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Eso es normal. Pero hay cosas más importantes que incluso eso. Y Jesús dice eso, hacer lo que Dios quiere es lo más extraordinario, es lo que más me satisface, es lo que más me llena. Y eso lo tenemos que entender nosotros, ¿no? Vivir la dinámica del reino de Dios, sirviendo, predicando, enseñando, orando, es una verdadera comida que alimenta más que cualquier otra cosa. ¿No estáis de acuerdo? Y yo te voy a preguntar una cosa. ¿Tú eres consumista o contribuyente? ¿Eres consumista? ¿Se dice así, verdad? ¿O contribuyente? Nuestra naturaleza está enfocada sobre el consumo. Lo ven en los niños. ¿De acuerdo? Que los niños, los padres no pierden su tiempo enseñándole a los niños, mira, eso es tuyo, guárdalo, no lo presta, no lo comparte con nadie. ¿Dicen los padres eso a los niños? Continuamente tienen que decir lo contrario. Y sí es tuyo, pero compártelo. Dile a tu amiguito, dale tu juguetito. No, es mío. Mío, mío. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién les enseña a los niños a ser así? La naturaleza misma. Somos de naturaleza egocéntrica para nosotros. Eso hemos nacido así, eso es ser pecador, ¿sabes? Pero el que nació de nuevo tiene una nueva naturaleza, o se supone que debería de tenerla, y se transforma en contribuyente. Yo quiero dar, quiero compartir. ¿Le gusta este sermón, verdad? Les veo ahí con una cara. Quiero dejar de querer si no quiero compartir. Hay una revolución dentro de la persona, ¿no crees? Algo ha cambiado en el ser interior de uno. Y es lo que dice Cristo. Bueno, aquí hay una flecha que está mal, pues eso es por... pero bien, era una escala, ¿no? Del 1 al 10. ¿Dónde te posicionas tú entre consumidor a la 0, al ser 0, ¿no? Y el 10, el contribuyente. ¿Qué te pones en tu vida? ¿Qué número te pones? ¿Cuál es tu ranking ahí entre consumidor y contribuyente? Estoy hablando a nivel espiritual, a nivel de la iglesia, a nivel de todo. Después vemos otro versículo que dice aquí, y veremos, en Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno sus propios
intereses, sino más bien los... ¿Busca tus propios intereses o busca los intereses de los demás? Eso es la pregunta que tienes que hacerte esta mañana, ¿no? Tener los ojos atentos a los que sufran. Tener los ojos abiertos y para estar atento a el que tiene dificultades. Y ante todo empezar, porque a lo mejor dice, bueno, pues yo veo que tienen dificultades, pero yo no te puedo ayudar en eso. Todos tenemos por lo menos una cosa con la cual podemos ayudar a otros. ¿Sabes cuál es? El poder de la oración. Todos tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios y de orar y de decir, Señor, te presento a esto. ¿No creéis que es la primera cosa más poderosa que podemos tener y hacer? Esto es en la mano de todos ustedes y mía. No hay nadie excluido de esta posibilidad de acudir a Dios y de presentar a un hermano delante de Dios. Por eso el cuarto de guerra. Por eso tu cuarto de guerra. Por eso nuestro cuarto de guerra. Cuando estemos juntos o que estemos solos, todos tenemos esta posibilidad de llevar personas a los pies del Señor en oración. Porque la oración tiene gran eficacia, dice la Biblia. ¿Dónde podemos ejercitar esto también? Aquí tenemos otro pasaje. ¿Sí? Dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir compasivo, como una verdadera familia, misericordiosos y de espíritu humilde, dice Pedro. Entonces entendemos que el ejercicio de esta dinámica de iglesia se podrá hacer de forma mucho más concreta y más preciso en los grupos CCC, ¿no? Aquí dice ser compasivo, ser una verdadera familia en los grupos CCC. ¿Dónde podemos aprender a poner en práctica este hermoso programa que dice Pedro? Sí, contribuyendo, ¿para qué? Las necesidades de los santos. ¿Practicando qué? Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Dónde puedes gozarte con los que se gozan y llorar con los que lloran? Si no conoces la vida de nadie. Pero cuando estás en grupo empiezas a conocer. Y uno dirá, ¿sabes lo que me ha pasado esta semana? El Señor contestó mi oración. Todo el mundo, wow, qué bien, me gozo contigo. O cuando uno dirá, wow, esta semana he tenido un tropiezo. Todo el mundo va a sufrir con él y todo el mundo va a luchar y pelear con él. Tener el mismo sentir los unos con los otros es altivo en vuestra manera de pensar, sino condescendiendo con los humildes. Seáis sabios en vuestra propia, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, que hay una dinámica de compartimos los unos con los otros, pero estamos todos en el mismo rango. Y así también dentro del grupo celular. Todos estamos en el mismo rango, porque nadie dice, yo soy superior a usted. ¿De qué superioridad hablamos? Ninguna, ¿verdad? Delante de Dios todos somos iguales, somos pecadores, pero rescatados por la mano divina y podemos dar gloria a Dios. Y tenemos una posición extraordinaria delante de Dios, todos. Así que no hay gente superior e inferior en los grupos ni en la iglesia, sino todos somos humildemente delante del Señor, gente rescatada y podemos hablar según los dones que tenemos. Una dinámica de grupos. La iglesia no es un local, no es un edificio, la iglesia es un grupo de personas. Dice otro texto en los Romanos 12, que lo puedes ver. Hay tantos textos que estaríamos la mañana todos leyendo los textos, pero ves otra vez, dice, alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciben en su casa a los que necesitan ayuda. Reciben en su casa a los que necesitan ayuda. Pidan que Dios bendiga a los que los tratan mal.
Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Después, alégrense con los que están alegres, lloran con los que lloran, viven en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente, de los que la gente desprecia. Sean amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. No devuelvan mal por mal, preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. ¡Qué programa! ¿No? A ver si los políticos leen eso. Mi programa va a ser este. Sería genial, ¿no? Pues el programa de una iglesia tiene que ser este. El programa nuestro es el que Dios nos ha dado. Es nuestro programa. Aquí está marcado. Está dicho a los corintios, a los gálatas, a los romanos en este caso, de una manera diferente, pero dice siempre lo mismo, dice siempre lo mismo. Eso es extraordinario. La iglesia es una familia, es la familia de Dios. Se ha comparado a la iglesia con 1000 cosas, con un edificio, con un grupo de personas, con un cuerpo, incluso como un cuerpo humano. Nosotros podemos decir que la iglesia es como un hospital donde la gente viene y recibe ayuda y recibe tratamiento incluso muchas veces por gente que han sido enfermos también y que han sido liberados por el Señor. Ayudar a los demás en humildad, dice Pablo, a los Gálatas, el último que hemos visto al final, vemos cómo es otra vez la humildad que tiene que estar en medio de todo eso, porque nadie es más que el otro. Donde los que pasan por tribulaciones son consolados y donde los consolados por Dios pueden a su turno consolar a otros. Vamos a leer el último texto esta mañana, que dice así, en 2 Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros, díganlo con toda, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Yo sé que Pablo se enrolla un poquito, ¿verdad? Pero entendemos bien qué quiere decir. Nosotros fuimos consolados por Dios y tenemos que consolar a los demás a la misma consolación que fuimos consolados. Eso también es todo un programa. Uno dirá, vale, yo no quiero ser más un consumidor solamente. Quiero contribuir. ¿Quién quiere contribuir esta mañana? Y uno dirá, ¿y cómo puedo hacerlo? ¿Por dónde empiezo? Pues abre un cuarto de guerra en tu vida. Abre un cuarto de guerra en tu vida. Empieza a combatir con oración por los demás. Acércate a Dios y no solamente pensando, Señor, bendíceme, Señor, haz que esta semana tenga buenas ventas. Porque somos así, ¿verdad? Vamos delante de Dios y consumimos. Dios nos ha dicho, sí, piden lo que quieren. Yo les quiero, ¿vale? Pero hay un momento donde somos un poquito más adultos y empezamos a decir, wow, ahora Dios nos pide otra cosa, Dios nos pide ayudar a los demás, nos pide vivir una dimensión de iglesia que es va mucho más allá de, es empezar a obrar por los demás, unirse en la oración. Estamos reunidos los lunes aquí, tenemos tiempo maravilloso de momentos, incluso por grupos pequeños, porque a veces nos dividimos incluso para tener este momento más fuerte de oración los unos por los otros. Y eso es extraordinario, es una vivencia magnífica, pero los grupos caseros también se tienen que hacer, se deberían de multiplicar. No hay nadie de ustedes que debe de estar ajeno a un grupo
y de todos deberían de incluirse en los grupos y empezar a entrar en una dimensión de iglesia que no es la de estar sentado en fila, sino sentado en círculo, hasta el día que ustedes también darán la vuelta y empezarán a invitar gente a ser parte de vuestro círculo. Amén. Cuarto de guerra. ¿Dónde empiezo? Cuarto de guerra. Empiezo el combate. Empiezo el combate en mi propia casa, en mi propia familia. Juntos vamos a luchar para que otros sean liberados, sean librados, encuentren la victoria en Jesucristo. Abre tu casa. Y si no sabes cómo hacerlo, aquí te podemos instruir. Te invitaremos, te daremos curso para que tengas un poquito una idea de cómo hacerlo. Esto tampoco es tan complicado, pero estamos aquí también para instruirnos los unos a los otros, en nombre del Señor. Así que vamos a terminar esta mañana, y me gustaría simplemente, mientras el grupo viene aquí para terminar este tiempo de administración con el Señor, vamos a tener un tiempo, y me gustaría simplemente que empecemos nosotros a orar los unos por los otros, si estáis de acuerdo. Esta mañana voy a pedir a todos los que quieran, que quieren que oremos por ellos, que se pongan de pie y oraremos por ellos. Pero también voy a pedir que todos los que quieren orar por los demás...